Me da gusto presentar a la doctora Guadalupe Miranda Novales, que es egresada aquí de la UNAM, con especialidad en pediatría e infectología, fuera del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Es profesor del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas de la Facultad de Medicina, aquí de la UNAM. Actualmente está a cargo de la unidad de investigación en análisis y síntesis de la evidencia en el Centro Médico Siglo XXI del IMSS y en la red universitaria para el control de la resistencia antimicrobiana aquí en la UNAM. Y es investigador titular A y pertenece al Sistema Nacional Nivel 2. Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Adelante, doctora, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a tener el honor de comentar con ustedes cómo se ha desarrollado el Plan Universitario para el Control de la Resistencia Antimicrobiana, en qué estamos en este momento, los resultados que tenemos de algunas de las primeras fases y hacia dónde queremos dirigirnos. Como todos sabemos, desde hace varios años se hicieron muchos esfuerzos para tratar de tener información verídica directamente de los hospitales, y para ello se creó la ROVE, la Red de Vigilancia Epidemiológica, que se fue desarrollando desde 1996 y que inicialmente planteaba incluir gran cantidad de padecimientos, no solamente las infecciones nosocomiales a las cuales se dirigió después. A partir del año 2000 queda exclusivamente con la tarea de hacer esta vigilancia y trata de reunir la información de todos los hospitales del sector salud. Lamentablemente, pues la red deja de, aunque en los primeros años tenemos información muy relevante, en los últimos pues parece que no se pierde un poco el camino y ya no tenemos esos informes que se veían con esa precisión inicialmente. Ya se presentó el día de ayer que en la iniciativa One Health por la OMS, la FAO y la Organización para la Sanidad Animal hacen el llamado para que se hagan todos los esfuerzos encaminados a controlar o disminuir la resistencia antimicrobiana. Desde luego México no queda fuera de esta iniciativa y la OMS establece un compromiso, posterior al cual se publica el 5 de junio de 1918 el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el cual se declara la obligatoriedad de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Previo a esto, en el mes de febrero de 2018 se publica ya el plan que está dirigido por el doctor Samuel Ponce de León y que a través del PUIF establece cuáles van a ser los objetivos iniciales del plan universitario para el control de la resistencia antimicrobiana y que empieza a trabajar y que posteriormente va a reunir en 2 documentos datos nacionales que van a presentar una panorámica de lo que está ocurriendo con los microorganismos que se encuentran aislados más frecuentemente en diferentes hospitales y laboratorios de la República Mexicana. También tenemos publicado las recomendaciones para el control de la resistencia, que no solamente está enfocado a nivel hospitalario, sino que con diferentes instituciones se ha creado un marco inicial de las estrategias que deberían llevarse a cabo y también una serie de acuerdos en los cuales están involucrados todas las instituciones participantes. Desde luego que los objetivos inicialmente se enfocan mucho en tratar de disminuir esta resistencia. Se ha hablado constantemente que el uso indiscriminado de antimicrobianos es lo que lo que ha llevado a este problema, aunque bueno, ya en las pláticas de ayer se ha comentado insistentemente que la bacteria evoluciona, que no se sabe el momento en que aparece la resistencia y que aparentemente todos los esfuerzos que se han hecho hasta ahorita han sido infructuosos. Sin embargo, esto no quiere decir que el uso indiscriminado sea algo que tiene que continuar haciéndose. Hay que hacer un esfuerzo para que esto no continúe. Desde luego, el consumo de antibióticos no es solamente en humanos, también es en los animales, ya se habló ayer, como promotores del crecimiento, y desde luego que todas las instituciones que están involucradas van a participar para lograr estos objetivos que aquí están brevemente mencionados, pero que se describen a detalle en el plan. Una de las primeras partes que voy a comentar con ustedes es que
se plantea desde luego en un inicio tener la situación nacional de lo que sucede en nuestro país. Hay muchos reportes locales, si vemos digamos en las décadas anteriores, que cada hospital o centro hospitalario ha publicado, de acuerdo a lo que ha tenido de problemas que se ha enfrentado en sus pacientes, estadísticas diferentes de la resistencia antimicrobiana. Desde luego la mayoría de ellos se enfoca a bacterias, muy poco a hongos y mucho menos a virus. Pero bueno, hasta el momento lo que tenemos de información de las bacterias más frecuentemente aisladas pertenece a 26 instituciones, entre los cuales están hospitales de segundo o tercer nivel y algunos laboratorios. Además de esta red, en la República Mexicana tenemos otra red que está dirigida por la doctora Elvira Garza en el del Hospital Universitario de Nuevo León, que también está recopilando información sobre la resistencia antimicrobiana. En este mapa observamos los estados de la República que han dado información a una u otra red, o incluso en algunos estados que se comparte y han dado información a ambas redes. Vemos que todavía nos falta incluir algunos otros estados para tener todo el país en esta representación. Los microorganismos, desde luego, que a los que se enfoca, pues se sabe, el grupo SCEP, cómo ha sido un problema para el tratamiento de las infecciones, y no solamente nosotros recabamos información de este grupo, sino también en este caso se incluye E. coli, por ser el microorganismo más frecuentemente aislado en todos los hospitales. En este cuadro, en 3.461 aislamientos que tenemos, que empezamos a reunir información a partir de 2016 y 17, y que comparamos con la red de INVIFAR, que es que corresponde al primer semestre de 2018, vemos el problema de la resistencia en esta enterobacteria. Desde luego, las resistencias cefalosporinas de segunda y tercera generación y cuarta, que reflejan la presencia de las beta-lactamasas de espectro extendido, es notable. La resistencia a quinolonas, y bueno, vemos que fármacos que permanecen con actividad in vitro pues ya van siendo el menor número, amikacina, los carbapenémicos y un poco en el límite piperacilina tazobactam. El segundo microorganismo que tenemos en frecuencia es Klebsiella pneumoniae. Aquí también tenemos resistencia elevada a cefalosporinas, a piperacilina tazobactam es similar, y la resistencia a quinolonas es un poco menor, pero ya está en un rango en que no puede ser empleada como un tratamiento. Igualmente, amikacina y los carbapenémicos continúan teniendo buena actividad. Enterobacter es un microorganismo que por sus características muy especiales de resistencia intrínseca y extrínseca da problemas en algunos hospitales. No es así en México, tenemos un número reducido de aislamientos y también lo que vemos es que la resistencia no es tan elevada, hay más variaciones y todavía tendríamos algunos fármacos que son de utilidad para el tratamiento de infecciones por este microorganismo. Siempre, tradicionalmente se había pensado que Pseudomonas aeruginosa como ser un elemento principal de las infecciones adquiridas en los hospitales o asociadas al cuidado a la salud, era el que más problemas daba. Esto ha cambiado un poco recientemente. Es cierto que existen las pseudomonas multirogo resistentes, que desde luego al tener resistencia prácticamente todos los fármacos van a constituir un problema. Sin embargo, en general no tenemos o no vemos las resistencias tan elevadas, aunque sí es triste encontrar que los carbapenémicos, en este caso representado por meropenem, que era uno de los fármacos más activos y que se desarrolló posteriormente a los anteriores, pues ya tiene la resistencia más elevada. Y desde luego vemos el problema de Acinetobacter baumannii, que es el ejemplo en todo el mundo. Hay pocas posibilidades terapéuticas, en este caso pues aquí lamentablemente no tenemos la resistencia a colistina y tinciclina de esta serie porque muchos de los hospitales no la reportan, esto va a ir cambiando un poco después, pero lo que observamos es que prácticamente todos están por arriba del 40% y no podríamos utilizar ninguno de ellos que pudiéramos haber considerado como primera línea del tratamiento, como serían ampicilina sulbactam o incluso los carbapenémicos. Afortunadamente, si vemos el número de aislamientos, pues no es tan considerable y bueno, aquí consideramos que si hay grandes diferencias, sobre todo en ampicilina sulbactam, aquí se están incluyendo otras especies de Acinetobacter que no son baumannii.
También tenemos, desde luego, no podíamos olvidar a Staphylococcus aureus resistente a methicilina en diferentes partes del mundo. Ayer veíamos mapas, llama la atención que en ese mapa decía que México tenía más del 30%, y entonces siempre nos preguntamos, bueno, ¿de dónde proviene esa información o cómo sabemos que tenemos esa información? En esta serie lo que tenemos en la resistencia a methicilina, desde luego aquí representada por oxacilina, es del 20%, y tenemos otros fármacos que lamentablemente podríamos considerar como de un uso en las primeras elecciones que ya no podríamos utilizar, como sería clindamicina, y que tenemos también una resistencia elevada a la ciprofloxacina. Sin embargo, podemos decir que las opciones con trimetoprim, sulfamethoxazol en combinación con rifampicina o incluso para pacientes hospitalizados, vancomicina y linezolid, tienen una excelente actividad y podrían ser buenas alternativas cuando se está reportando un microorganismo resistente a oxacilina. Ya no quiso avanzar, ya no sé qué pasó. El siguiente microorganismo que tenemos reportado, si me ayudan aquí porque algo pasó, ya no puedo ver la siguiente diapositiva. Tenemos Enterococcus faecium, que es uno desde luego de los microorganismos que tenemos en el acrónimo ESCAPE. Enterococcus faecium no lo tenemos como un microorganismo muy importante en nuestros hospitales. Las cepas aisladas, incluso tardamos en reunir un número suficiente de cepas aisladas para presentarlas en el reporte. En los primeros años, alrededor de casi 200 cepas, posteriormente tenemos más o menos un número similar, y no tenemos tampoco ¿ahora sí? No. En la red de Invifar no se reporta la resistencia a Enterococcus faecium. Gracias. Entonces, aquí vemos desde luego que hay, la preocupación es que este Enterococcus sea resistente a vancomicina, y aquí vemos un gran cambio. Esto, al analizar la información, atribuimos que son diferentes hospitales los que están incluidos en este segundo año, que no son los mismos, o sea, no es que haya en estos hospitales anteriores crecido el problema de la resistencia, sino que se han sumado otros que no teníamos antes, desde luego también, pero no deja de preocupar la resistencia elevada a penicilina, ampicilina, y desde luego a los aminoglucósidos de nivel alto, lo que impediría que uno utilizara la sinergia como tratamiento. Entonces es también un microorganismo que ha mostrado desde hace mucho tiempo grandes capacidades para adquirir resistencia y que debemos de tener en vigilancia permanente. Y ahora vamos a tratar de irnos un poquito hacia lo que pasaría en la comunidad. Hay gran cantidad de información que tenemos, afortunadamente, de aislamientos de urocultivos. Tenemos Escherichia coli, casi 60,000 aislamientos, y lo que podemos ver es que la resistencia a cefalosporinas de segunda y tercera generación pues está elevada, cerca del 50%, o sea, es menor de lo que tendríamos en sangre, y que también tenemos resistencia elevada a trimetoprim, que sería uno de los fármacos que se considera tradicionalmente como de primera elección para el tratamiento de estas infecciones, y desde luego ciprofloxacina. Entonces ahí dos de las opciones terapéuticas que podrían estar recomendadas pues prácticamente ya no podrían utilizarse. Afortunadamente vemos una sensibilidad muy elevada a los aislamientos a nitrofurantoína. Y desde luego no utilizaríamos o reservaríamos mucho para una infección urinaria el utilizar un carbapenémico, que sería solamente en pacientes de alto riesgo que tienen gran posibilidad de hacer una infección sistémica secundaria. Klebsiella pneumoniae tiene un perfil también de resistencia elevado. Vemos desde luego las cefalosporinas, y lamentablemente aquí, sumado a las resistencias elevadas a trimetoprim y ciprofloxacina, ya tenemos una resistencia muy elevada a nitrofurantoína, o sea que en el caso de Klebsiella pneumoniae no podríamos utilizarla. Entonces, ¿cuáles son puntualmente los hallazgos de esta información? Desde luego, las enterobacterias representadas principalmente por Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae tienen una resistencia elevada a las cefalosporinas, más del 60%, y a ciprofloxacina es mayor en E. coli con 66% y 46% para Klebsiella pneumoniae.
conservan su actividad prácticamente en todos los reportes, los aminoglucósidos representados por amicacina y los carbapenémicos. Para Enterobacter sp, aquí por el informe que viene de INVIFAR, que también tiene otras especies, pues la resistencia es baja, entre 2 a 36%, y los porcentajes desde luego más elevados se ven en los aislamientos de Acinetobacter baumannii. Pseudomonas aeruginosa de 13 a 27%, no es muy adecuado porque sobre todo vemos ya la resistencia elevada a los carbapenémicos. En Staphylococcus aureus nuestra resistencia a oxacilina es del 20% y de 28 a 31% a clindamicina, eritromicina y ciprofloxacina, que también se hubieran considerado fármacos de primera elección en algún momento. Y en estos aislamientos de Enterococcus faecium lo que llama la atención pues es el incremento de resistencia que se ha visto tanto en penicilina, ampicilina, gentamicina y streptomicina de alto nivel, y que en el último año también se observó un incremento en la resistencia a vancomicina. Después de tener este reporte, a la par se hizo la solicitud a las cepas, para obtener cepas de diferentes de los hospitales para hacer análisis a otros antimicrobianos. Se solicitaron cepas de coli, Klebsiella pneumoniae y de urocultivos sin especificarles que tuvieran un tipo especial de resistencia, o sea, cualquier cepa que aislaran y que ellos eligieran, pero eso sí, también pedimos enterobacterias resistentes a carbapenémicos y de cualquier sitio. Aquí podía ser orina, sangre, secreciones de herida, líquidos cefalorraquídeos, cualquiera que se tuviera. Lo que tenemos de estos aislamientos es que después de probar cloranfenicol, que es un fármaco que, como ustedes saben, salió del mercado hace muchos años en muchos países debido a la toxicidad, y que en México se sigue utilizando, pero en muy pocas indicaciones, la sensibilidad que mostraron estas cepas fue de 70% y de 87.9 a fosfomicina, lo cual pues es muy bueno y lo podríamos utilizar. Para Klebsiella pneumoniae, en el 50 aislamientos que hemos recibido hasta el momento, la sensibilidad es prácticamente idéntica para fosfomicina y cloranfenicol y es de 86%. En las cepas que hemos recibido con enterobacterias resistentes a carbapenémicos, que son 83, la sensibilidad a estos dos fármacos es un poco menor, es de 77 y 73%, y lo que destaca aquí pues es desde luego la buena actividad a colistina, pero lamentablemente también, y que es una alerta para todo el mundo, es que ya empezamos a tener cepas resistentes a colistina, aunque es en menor número, pero ya están presentes. Entonces, ¿qué podríamos decir a este respecto? Que, bueno, tenemos una excelente actividad in vitro de fosfomicina, que cloranfenicol también tiene buena actividad, y que al momento, al igual que las últimas guías clínicas que se han actualizado en el mundo para el tratamiento de una infección de vías urinarias no complicada, se debería utilizar como fosfomicina como uno de los fármacos de primera elección. Que la sensibilidad a cloranfenicol podría llevar a reconsiderar que este fármaco deberíamos regresarlo a nuestro armamento terapéutico en algunas infecciones por carbapenémicos, pero eso tendría que hacerse otras evaluaciones. Una situación que también preocupa y que es difícil porque el contar cuántos antibióticos se consumen o cuánto se usa o cómo se usa ha dado lugar a debates y a tratar de encontrar uno de los indicadores que pudieran reflejarnos más lo que está sucediendo. La OMS desde hace muchos años propuso que se utilizara la dosis definida diaria. Esta es la dosis que ocuparía de un fármaco en particular, un adulto, y que bueno, pues que es un adulto porque tiene una dosis estandarizada, y esta dosis podríamos hacer una evaluación de cuánto se consume, en este caso en hospitales, por 100 estancias. Aquí hacemos para tratar de hacer una comparación con hospitales que fueran similares a los nuestros, con un artículo publicado por una red catalana en la cual se reúne información de 46 hospitales que tienen el mismo indicador. Lo primero que encontramos en 2017 y 18 es que primero en 2017 es que los 5 fármacos que se prescribían con mayor frecuencia eran las cefalosporinas, los carbapenémicos en segundo lugar, lamentablemente, en tercer lugar vancomicina, y después penicilinas y quinolonas. En el siguiente año encontramos un ligero incremento en el consumo de cefalosporinas, también de carbapenémicos, vancomicina vamos a decir que prácticamente se mantiene igual,
pero disminuyeron notablemente penicilinas y quinolonas. Quinolonas diríamos, bueno, está bien, de acuerdo a todos los informes de resistencia, pues uno prácticamente ya no podría utilizar casi las quinolonas, casi en ningún momento. Sin embargo, para las penicilinas nos enfrentamos a que, debido a que son fármacos muy baratos, muchos laboratorios distribuidores de estos fármacos han dejado de producirlas y ya no están disponibles. Pensamos que esa puede ser una de las causas. En cuanto a la comparación de estos valores, de lo que tenemos con la red de los hospitales catalanes, ellos informan 3 años. Aquí tenemos ya el global de todos los fármacos, adicionalmente a los 5 que presentamos previamente, o sea, todo lo que se consume en el hospital y que es de uso sistémico. Aquí no están incluidos fármacos orales, y los dividimos de acuerdo al número de camas. Ellos hacían un llamado de atención a que los hospitales que tenían un mayor número de camas consumían más antibióticos, y nosotros, a diferencia de ello, primero encontramos que en los hospitales más pequeños consumíamos más. Sin embargo, en este grupo encontramos la mayoría de los hospitales de especialidad y tercer nivel, y a esto le atribuimos. Posteriormente, los hospitales de 201 a 499, o los hospitales más grandes, tenían consumos parecidos, y el global de lo que tenemos en los 2 años, aunque se ve una disminución y que se debe principalmente a la disminución en el consumo del grupo 1, pues se mantiene prácticamente igual. Es de hacer notar que esta información que tienen los hospitales catalanes ya tiene más de 10 años, y que posiblemente, debido a que todas las estrategias que se pueden haber implementado, sea diferente en la actualidad. Sin embargo, pues no hay una publicación más reciente. Entonces, bueno, encontramos una pequeña disminución en el global de la dosis definida diaria por 100 estancias. Sin embargo, pues no sabemos si los hospitales tuvieron problemas de presupuesto, abasto o algunas otras situaciones, y que de los fármacos de mayor consumo hubo una disminución en el uso de penicilina y de quinolonas. Y ahora, tratando de ver lo que sucede en la comunidad, se desarrolló un proyecto que es el uso del paciente estandarizado para evaluar la prescripción en los consultorios adyacentes a farmacias. Todos sabemos que a partir de 2010 se implementó la obligatoriedad de tener una receta para que se vendiera en una farmacia un antimicrobiano. Y debido a crecieron estos consultorios principalmente en las farmacias de cadena, y a la fecha, en la última revisión que se había realizado o que se había publicado, se decía que había más de 16,000 consultorios, ¿sí? Entonces, en este estudio lo que se hizo fue preparar a voluntarios para que representaran el paciente estandarizado, que es el individuo que va a aprenderse un guión y que va a ir al consultorio como si fuera un paciente de verdad, a decir que tiene una de estas 3 enfermedades, que eran las que tienen un mayor número de prescripciones inadecuadas, que son rinofaringitis aguda y enfermedad diarreica aguda. Y también quisimos ver, para infección de vías urinarias, cuáles son los fármacos que se prescribían con mayor frecuencia, aunque sabemos que en este caso está justificado el uso de antibióticos. El guión que se empleó fue tomando los signos y síntomas de las guías de práctica clínica para que fueran exactamente iguales todos y no se hicieran diagnósticos diferentes. Y se les pidió que fueran ya sea a los consultorios que estuvieran en estas farmacias de cadena, o incluso en farmacias más pequeñas independientes que tuvieran consultorio. Se hicieron un total de 280 consultas para las 3 indicaciones. De estas, 238 fueron en farmacias de cadena. Y lo que vemos aquí, desafortunadamente, es que para rinofaringitis, en el 90% de los casos se prescribe un antimicrobiano o un antiviral, y en la enfermedad diarreica aguda en 82%. Aquí, en infección urinaria, desde luego está recomendado por la guía de práctica clínica que incluso sin tener un estudio de laboratorio se dé el tratamiento de manera empírica o inicial, como estaban comentando hace rato. Y esto no es una práctica inadecuada. A una paciente se le pidió, sin embargo, que fuera a hacerse primero el estudio antes de indicarlo. Lamentablemente, lo que vemos es que en la mayoría de los casos se prescriben las quinolonas como la primera indicación, y que aunque hay algunas prescripciones de nitrofurantoína, estas fueron muy poquitas. También prescribe trimetoprim y algunos otros antibióticos diversos para el tratamiento. En el caso de enfermedad diarreica aguda,
el trimestoprim sulfametoxazol fue el fármaco más prescrito, y en segundo lugar tenemos a las quinolonas. Llama desde luego también la atención que el número de prescripciones de antiparasitarios sin indicarlos, o sea, no es que fueran esa recomendación de vamos a darle albendazol cada 6 meses para mantenerlo desparasitado, sino que había antiparasitarios de amplio espectro, había metronidazol, mebendazol, o sea, una gran variedad de todos los antiparasitarios que ustedes conocen, y que esto contribuyó pues a este 82%. En este caso, en el que 23 pacientes no reciben antibiótico, a 13 se les había hecho un diagnóstico diferente de enfermedad diarreica aguda. Entonces, para eso pensamos que influye, o sea, fue colitis, trastorno intestinal, dispepsia, o sea, todos unos diagnósticos que realmente no tenían que ver con los síntomas que estaba presentando el paciente, pero así fue y por ello se les dio otro tipo de fármacos. Y en rinofaringitis, lo que más se prescribió fueron las aminopenicilinas, amoxicilina, amoxicilina clavulanato, ampicilina. En pocos pacientes se les dio penicilina procaínica o penicilina benzatínica, pero vean la gran cantidad de prescripciones, y además se prescribió antiviral, en este caso amantadina, que viene combinada con antihistamínico y analgésico. Desde luego que ninguno de los pacientes tenía síntomas de enfermedad tipo influenza, y bueno, si hubiera sido el caso, este fármaco se sabe que no es de utilidad para las cepas circulantes. Entonces así vemos que el global en las quinolonas fueron los fármacos que se prescribieron con mayor frecuencia, en segundo lugar el trimestoprim sulfametoxazol y en tercer lugar las penicilinas. ¿Cuánto le cuesta al paciente? Sabemos también que en muchas de estas farmacias dice orientación médica gratuita y que la consulta no se cobra, que se pide un donativo. En otras es sí, qué triste para todos los estudiantes de medicina y los médicos, ¿no? Entonces, aquí pues no ponemos el costo de esas consultas, aunque bueno, en algunas el costo más bajo era de 30 pesos y hasta 60 pesos en otras farmacias. El costo ya de lo que es la receta. Para el costo de la infección urinaria, la mediana es de 197 y vamos a decir que estaba justificado, le da su antibiótico y el antiséptico urinario o un analgésico en la mayoría de los casos. En rinofaringitis aguda, el costo del antibiótico o el antiviral o la combinación de ambos, como se vio en algunas recetas, es de 207 pesos y la suma de otros medicamentos es de 105. El costo de la consulta de diarrea aguda para el antibiótico antiparasitario era de 91 y de otros medicamentos 222, porque hay una gran cantidad de prescripciones de lactobacillus. Y bueno, si nosotros, tomando la información de la Dirección General de Epidemiología, que dice que tenemos aproximadamente entre 24 y 28 millones de consultas de infección respiratoria aguda al año, y a 90% de estas se le prescriben estos antibióticos o antivirales, esto implicaría un gasto de 4.347 millones de pesos, y si para las de enfermedad diarreica aguda, que se calcula aproximadamente en 4 millones, se daría 364.680.000 pesos. La suma de ambos costos equivaldría a 4.347 millones de pesos, lo cual es superior al presupuesto de Esencia en 2017, que fue de 3.447 millones de pesos. Entonces, y si hacemos un cálculo un poquito diferente y tomamos lo que ha reportado COFEPRIS e IMSS Health, que dicen que tenemos alrededor de 325.000 consultas en un día en todo el país, y que de acuerdo a esta información ven el 23% de consultas por padecimientos gastrointestinales y 21% por respiratorios, entonces en un día en estos consultorios se habrían prescrito 1.428.300 dosis de antibiótico para 615.000 días de antibiótico. Entonces, ese es lo que tenemos en estos consultorios. Medidas sumamente sencillas. Bueno, desde luego que no se justifica el uso de antibióticos en estas entidades. Quisiéramos que se aboliera totalmente, pero bueno, y en los que sí tenemos que usar cosas muy sencillas. En ninguna de estas recetas se dieron tratamientos cortos, en ninguna. Si se emplea fosfomicina, el tratamiento podría ser de dosis única.
Y si se usara nitrofurantoína, el tratamiento de 3 días se ha evaluado y la evidencia apoya que es tan efectivo como el tratamiento de 5 a 7 días. Entonces, con esas 2 medidas podríamos reducirlo notablemente. Muchas gracias.